Le voy a dar la palabra al ingeniero Víctor Kowalski. Y bueno, contarles que en la... Mañana. Espera que silencio un poco Ahora más. va a ser un paso. Bueno, contarles que en San Juan tenemos nuestro departamento de capacitación continua. El nombre de nuestro departamento lleva el nombre desde hace un reciente tiempo de Sara Appel de Jason, que fue una morá, una maestra, una educadora que hubo en la comunidad judía de San Juan, y entendimos que un mensaje de reconocimiento y que nos fortalece como comunidad es tener presente en forma permanente en la memoria de una persona que con su mensaje de amor y conocimiento ha hecho al fortalecimiento de nuestra entidad, un fortalecimiento no solo en lo pedagógico, sino en lo que tiene que ver con lo que es lo fraterno, o de construir sociedad, o de hacer una sociedad más justa, una sociedad mejor para todos, y estamos muy honrados de la actividad que tenemos hoy, en la presencia de estos tres referentes de construcción permanente en el diálogo, de estas personas que nos enseñan día a día cómo uno es a partir del otro y cada uno es protagonista de la construcción social. Es un ejemplo muy importante que podamos tener esta actividad el día de la fecha, darle de parte de la entidad el agradecimiento, no solamente a quienes nos están acompañando en la transmisión, sino a Omar, al padre Ojea y a Dani Goldman, que nos están dando esta posibilidad de tener un espacio maravilloso de crecimiento, y sin más le doy la palabra a Víctor Kowalski para la presentación. Muy bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Daniel Goldman es abogado, egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano, ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es profesor universitario, es rabino de la comunidad Betel de Buenos Aires, copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso y ensayista. Por su parte, Oscar Vicente Ojea es sacerdote egresado del Seminario Mayor de Buenos Aires, ex obispo auxiliar de Buenos Aires, obispo de la diócesis de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina desde el 2017. Omar Hamed Aboud, dirigente musulmán, ex diputado de la legislatura de la Cava, es ensayista y copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso. Por último, coordinará esta actividad Alberto Zimmerman, contador público y licenciado en Administración, ex profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y secretario del Diálogo Interconfesional de la DAIA. Con ustedes, Alberto Zimmerman. Hola, buenas tardes a todos. No puedo ver a la cantidad de personas, pero veo muchísimos conocidos, amigos personales, el presidente de la DAIA, el secretario de la DAIA, amigos personales, uno de los vicepresidentes, son los que veo en esta pantalla. Para mí es un inmenso honor hacer la presentación de estos tres verdaderos abanderados de lo que es el diálogo. En esta Argentina, en este mundo, donde las peleas son la constante, lo que ellos nos van a tratar de ilustrar es de qué manera podemos encontrar los caminos para los cuales los seres humanos que vivimos, tanto en Argentina como por lo que veo hay gente de Ecuador, hay gente de Colombia, por acá alguien de México, ¿sí? Podamos establecer en cada uno de los lugares donde vivimos estos mecanismos que nos sirvan para juntarnos, para vernos, para distinguir al otro. Así que para no perder más tiempo, invito primero al rabino Daniel Goldman para que nos ilustre durante unos minutos. Después de esto vamos a pedirle a las personas que hagan las preguntas que les parezcan impertinentes, como dijo Dani Goldman hace un rato. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ok.
con mi hermano Omar, ¿sí? Queremos dar en primer lugar la bienvenida a este espacio, ¿sí? Me atrevo a decir en nombre de Omar también, y sumar a este, digamos, este diálogo a quien es también nuestro amado, nuestro querido amigo y maestro, a Monseñor Ojea, agradecerle a Leonardo, a Víctor y a Alberto por esta invitación. Yo lo que voy a hacer es simplemente dar algunas pautas de lo que nosotros desde el Instituto del Diálogo Interreligioso elaboramos como pautas conceptuales de lo que significa el diálogo, ¿sí? Que son aproximadamente unos 10 puntos, algunos ya me lo habrán escuchado eh, eh, desarrollar estas ideas, ¿sí? Y partiendo esencialmente de Martin Buber, ¿sí? Que cuenta una anécdota de la época en la que era consejero universitario sobre un joven estudiante que fue a hablarle y contarle su drama personal, y ocupado en otras cosas, el doctor Buber no le concedió importancia a la plática con el joven. Al otro día lee en el diario universitario que este alumno se había suicidado, ¿sí? Esto produce una conmoción en él tal que lo lleva a elaborar su teoría de lo que llamó la filosofía dialógica, ¿sí? Filosofía en diálogo. La filosofía dialógica parte de la idea que existen dos términos relacionales. Se cortó el Dani, audio de estás... Dani. No. No escucha. No, está mudo. ¿Por qué no hacemos algo y le pedimos a usted, Monseñor Ojea, si puede comenzar, y cuando vuelva Dani sigue con lo que estaba hablando? Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo había pensado en el tema del diálogo partiendo de la escucha. Entonces, quería hacer junto con ustedes una reflexión sobre la escucha. En el tema de la escucha, me mueve mucho en el Evangelio, en el capítulo 10 de San Marcos. Jesús entra en Jericó, gran algarabía, pero estaba un mendigo al borde del camino que pertenecía más o menos al paisaje habitual de la ciudad. Nadie se fijaba demasiado en él, carecía de importancia, y empieza a gritarle a Jesús: ten compasión de mí. Y todos lo quieren hacer callar porque molestaba, y sin embargo Jesús lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y allí me parece ver como esta selectividad necesaria de la escucha para jerarquizar, en este caso, el grito del pobre. Como que Jesús atraviesa como un bosque de ruidos, de algarabía y de vivas o lo que fuere, para poder priorizar el grito del pobre. Entonces, la escucha siempre tiene, como si fuera un electrocardiograma, no solamente es cronológico el modo de escuchar, sino que también hay una escucha latente que hace posible que uno vea, como se ve en un electro, aquellas cosas que son más importantes de destacar y de señalar. Escuchar es simple, pero es muy difícil. No significa solamente poner el oído, sino abrirse interiormente a lo que el otro o la otra tengan para decir, para comunicar, tratar de entender palabras, actitudes y silencios, que muchas veces vienen con la carga de una historia que también hay que recibir. No es una actitud pasiva. Cuando alguien oye pero no presta atención ni registra lo que se le dice, hay un dicho popular que es:
lo escuchó como quien oye llover. Vale decir, no escuchó nada. La escucha verdadera es activa, es receptiva. Cuando queremos entender lo que alguien dice, agudizamos los sentidos con avidez para captar el mensaje, y en ese caso decimos, soy todo oídos, que también es una frase popular expresiva. Escuchar con nitidez requiere silencio interior y exterior. Si alguien me habla y yo estoy pensando en otra cosa, o estoy muy preocupado por algo que no me permite prestar atención, tengo ruido interno y tampoco puedo escuchar. Escuchar requiere un entrenamiento y empieza por una decisión. Si yo quiero escuchar de verdad, agudizo los oídos y aprendo a descifrar los mensajes tratando de captar lo que está detrás de la palabra. Como una mamá. La mamá, cuando el chico llora, dice, tiene hambre, está cansado o tiene sueño. La madre sabe perfectamente porque escucha, sabe escuchar al hijo y sabe lo que hay detrás de las palabras. Muchas veces no nos escuchamos ni nosotros mismos. Me parece muy importante escuchar al cuerpo, aprender a escuchar al cuerpo. Esto es un aprendizaje continuo y a veces la vida ajetreada que llevamos hace que hasta nuestro cuerpo no lo tengamos en cuenta, descuidemos los mensajes que nos envía el propio cuerpo. A veces tampoco escuchamos las necesidades de nuestra interioridad. No tomamos tiempo para los afectos o para la reflexión. No guardamos ese espacio tan necesario para pensar y sentir lo que de verdad queremos ser y hacer. A veces tampoco sabemos el sentido que tienen las actividades que nos llevan tanto tiempo y tanta energía. Cuando se trata de escuchar a los demás, muchas veces estoy como buscando confirmar lo que yo pienso, como querer afirmarme en lo que pienso sin atender a aquel o aquella que se están dirigiendo a mí. Escuchar a los jóvenes para los viejos es difícil. Vienen con una realidad distinta a la que nos tocó a los mayores cuando teníamos su edad. A veces nos resulta algo arduo, pero es una escucha necesaria y fundamental. Nosotros la necesitamos para entender los desafíos de este tiempo y ellos la necesitan para crecer y afrontar tantos problemas como hoy se presentan. Y escuchar a los mayores. Puede ser que a los jóvenes les resulte tedioso, pueden tener el prejuicio que los viejos no entienden la realidad de hoy, el mundo que les tocó a ellos, tan distinto, pero no solo es bueno por caridad escuchar a los viejos, los problemas no se solucionan, se reciclan, y ahí los mayores tienen experiencia para capitalizar. A menudo el cansancio de la vida nos lleva a no querer escuchar nada, no querer escuchar más problemas. Entonces, aunque estemos presentes, tenemos dificultades para oír a nuestros familiares, a los miembros de nuestra comunidad. Sentimos cansancio o pereza para preguntar. Nos tenemos que dar cuenta de nuestras dificultades. Este es el comienzo del cambio. Empecemos a comprender y reconocer nuestras limitaciones para escuchar. Finalmente, para nosotros es tan importante escuchar a Dios. En la Biblia nos encontramos con Samuel, llamado varias veces junto al sacerdote Elí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La disponibilidad para escuchar al Señor. Para escuchar al Señor se tiene que haber dado este proceso de aprendizaje, de escuchar lo que hay detrás de la palabra, de escucharnos entre nosotros
de escuchar mi propio cuerpo, de escuchar mi corazón, de escuchar mis afectos. Si he recorrido ese camino, puedo escuchar al Señor y descubrirlo como el profeta Elías en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, al descubrirlo no en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el rumor de la brisa suave. Yo diría que hay como sintonizar a Dios, requiere como una sintonía fina de nuestro corazón, pero hay que integrarlo y pasarlo por todo el proceso de escuchas que hemos hablado. En otro momentito, como la escucha es como la base del diálogo, les hago un comentario sobre las condiciones para el diálogo, pero prefiero que retome la palabra mi amigo, si está en la conexión. Bueno, sí, estoy en la conexión, esperemos que dure ahora. Bueno, cuando hablamos de diálogo, entonces en última instancia voy a retomar, redondeando un poco esta idea, estamos hablando de la posibilidad de establecer un vínculo yo-tú, ¿sí? Por lo tanto, el vínculo yo-tú es un vínculo entre seres humanos, entre hombres, ¿sí? No existe diálogo entre organizaciones, instituciones, países, ni entre continentes, porque existe el diálogo de las personas que participan en esas instituciones, en esos países, en esos continentes, ¿sí? Entonces, esta es una idea que yo se la robé a mi amigo Omar Abud, ¿no? Porque él siempre insiste, si el diálogo fuese institucional, la paz mundial estaría resuelta por las Naciones Unidas, ¿sí? El problema es la falta de diálogo que existe entre los hombres. Entonces partamos de esa base. El diálogo es un diálogo entre los hombres. Como recién decía Monseñor Ojea, alcancé a escuchar esta idea, ¿sí? Inspirados, ¿sí? Bajo una inspiración. Bueno, esto tiene que ver con un segundo punto, ¿sí? No hay diálogo si no hay lenguaje común, ¿sí? Lo cual significa lenguaje de valores. Y es todo un problema lingüístico, ¿no? Yo siempre recuerdo el libro de Irving Copy, de Introducción a la Lógica, en mi época, ¿sí? Cuando había empezado en la universidad, que él traía una idea que es, para entenderse, aténgase al uso común. Aténgase al uso común, es buscar el sentido del uso común. Me parece que volver al uso común del lenguaje de palabras en función del lenguaje de valores, ¿sí? Es una ayuda muy, muy grande para comprender Oriente y Occidente, para comprender uno y el otro, para comprender este sentido dialógico del yo-tú. Tercer punto, hay valores que son homologables, hay valores que son incomparables y hay valores que son incompatibles, ¿sí? Si no comprendemos esta gama de función del lenguaje y esta gama de función del valor, ¿sí? No estamos comprendiendo exactamente lo que significa el concepto de diálogo. Diálogo significa trabajar sobre el uso común. Porque en realidad lo que tenemos que aclarar cuando dialogamos es si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de lo mismo, ¿sí? Yo siempre me acuerdo este ejemplo, mi papá sufría de acidez, ¿sí? Una vez le pregunté ¿qué es la acidez? Él me dijo, es algo que viene de acá adentro, ¿no? Traducir la compatibilidad de sensaciones en palabras es un elemento difícil, pero por otro lado es el elemento esencial que nos puede ayudar a comprender el sentido de valor, ¿sí? Doy otro ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con este punto. Cuando nosotros pensamos en esta cuestión de cómo homologamos, ¿sí? Lenguajes de diversas tradiciones religiosas, tenemos que tomar en cuenta
los conceptos de espacio y de tiempo. El tiempo puede ser lo mismo para cuando hablamos de la sacralidad de tiempo o de profanidad del tiempo, porque hay tiempos sagrados y hay tiempos profanos. Y también en cuanto a términos geográficos, ¿sí? Hay lugares sagrados y hay lugares profanos. Entonces, respetar el diálogo en ese sentido significa comprender los tiempos y los espacios del otro dentro de los tiempos y los espacios de uno mismo. Cuarto punto, el tema de cómo afrontar las diferencias, ¿sí? Hay que entender desde las lógicas que existen muchas aristas de la verdad y que nadie puede ver o ser dueño de la verdad, considerarse dueño de la verdad en su plenitud, sino ver en las verdades oportunidades en las que el otro puede resultar un compañero de búsqueda. Hay un teólogo protestante muy interesante, se llama Sloan Coffin, ¿sí? Él decía, creo en los buscadores de la verdad, en los buscadores de la verdad y no en dueños de la verdad, ¿sí? En la medida en que consideremos verdades en las que nos anclamos, no vamos a ser capaces de comprender que existen otras verdades que no entendemos. Y en esto es muy importante la ayuda de la ciencia, ¿sí? Frente a espacios religiosos o frente al espacio de las creencias. El quinto punto. El diálogo indispensable es el diálogo dialógico, que es opuesto al platónico, ¿sí? El diálogo platónico tiende a reverenciar el convencimiento hacia el otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir convencimiento? La idea de convencer. Es decir, nosotros entendemos el diálogo de una manera diferente. No es la cuestión de convencer al otro, porque nuestro diálogo es sin vencimiento. ¿Sí? En vez de convencimiento, sin vencimiento. No tenemos que vencer al otro en la conversación. Tenemos que encontrar, ¿sí?, el sentido donde uno tiene que, sin reduccionismos económicos, políticos, culturales, anclarnos en la idea de la escucha, del amor, de la comprensión y de la transformación. También, como sexto punto, yo diría que hay que romper con los ámbitos dualísticos, ¿sí? En donde establecemos la diferencia entre razón-espíritu, espíritu-materia, política y religión, religión-estado, inclusive privado-público. Si romper con los dualismos significa partir de una premisa similar, caminando, yendo, acompañándonos en otra dimensión. También, séptimo punto, yo diría, comprender el sentido del progreso de una manera existencial, ¿sí? Porque progreso no es calidad de vida y superación de lo cuantitativo. Progreso es la calidad de respetabilidad en el desarrollo del pluralismo, de entender que sociedades plurales son las que dialogan y que las sociedades plurales donde las personas dialogan se vuelven personas plurales. En la individualidad y en la subjetividad, ¿sí? Son personas que están dispuestas a dialogar. Octavo, ¿sí? Tener conciencia de que el universo es diverso, ¿sí? No somos parte de un solo verso, sino que somos parte de una diversidad. Noveno, cuando hablamos de choques de civilizaciones y superar los fundamentalismos, yo diría que tenemos que partir de la consideración de superar los fundamentalismos propios. ¿Sí? Y esto significa cuestionar nuestros propios fundamentos como ejercicio de pensamiento, en virtud de comprender los fundamentos del otro. ¿Sí? Y en este sentido, tanto Omar como yo, ¿sí?, hemos descartado de nuestro lenguaje social la palabra tolerancia, porque la tolerancia siempre se ejerce desde el poder, ¿sí? Y significa que aguanto porque tengo la superioridad de poder aguantar, pero en realidad tolerancia o políticas de tolerancia no son otra cosa que demostrar la garantía que yo tengo de justificar mi propio fundamentalismo. Y 10, ¿sí?, último punto, ayudar a superar los traumas de la historia, ¿sí? Esto significa
que la superación no se realiza con olvido ni amnesia, sino que se realiza con memoria. Por lo tanto, ¿sí? Los invitamos, de algún modo, al diálogo entre los hombres, a estar dispuestos a comprender el lenguaje del otro en su categoría axiológica de valores, estar dispuesto a ser lo suficientemente abierto como para entender que existen lógicas diferentes, razones diferentes, espíritus diferentes, que tienen la misma intención de comprenderme a mí. Y en la medida en que yo entienda y comprenda que otro me quiere comprender a mí, vamos a estar esperando con esperanza, ¿sí? Un futuro que pueda ser diferente al pasado que nos construimos hasta este presente. Bueno, por ahora nada más y después seguramente volveremos a algunas preguntas. Bueno, quisiera pedirle por favor a Omar que nos haga una introducción para después empezar con las preguntas. Bueno, perfecto, con todo gusto. Obviamente, siempre agradecer este tipo de iniciativas, es decir, conjuntos de personas congregadas, por ahí con un ideario en común, o una organización en común que se preocupan de esta cuestión que tiene que ver con el diálogo interreligioso. Antes de empezar, por ahí me gustaría hacer una consideración con la que he empezado, creo que las últimas charlas, ¿no? Y refiriéndome particularmente a esta materia del diálogo interreligioso. Todos sabemos, porque lo hemos escuchado un montón de veces, que los niveles de conflictividad que nosotros tenemos en nuestra nación no necesariamente están relacionados con la cuestión de la religiosidad. Nosotros tenemos conflictividad relacionada por ahí con otros temas. Pero sí, en los últimos 20 años, 30 años, hemos escuchado muchas veces de la conflictividad en el mundo en términos de redefiniciones de características identitarias que muchas de las veces tenían un desgo en esa reconstrucción, ¿no es cierto?, permanente que hay de identidades en la valoración del elemento religioso. O sea que, como primera definición, por lo menos en la República Argentina, ¿no es cierto?, y a partir mucho de la generosidad de la Iglesia, también y de muchos hombres, porque generosidad de la Iglesia, estoy hablando de hombres específicos de la Iglesia, como de hombres específicos en el rabinato, como determinadas conducciones que hay en el centro islámico de la República Argentina, confluir en la idea de construir este camino, quizás en términos de preventividad, quizás en términos de acercando más, nunca, ¿no es cierto?, planteándonos como un ejemplo, sino más bien, ¿no es cierto?, para dar una opinión, que quizás el aspecto más sagrado, el que más que tiene que ver con dogmas que tienen que ver con la creencia, que pertenecen al fuero interno, con los cuales uno no dialoga, uno los cree, ¿no es cierto?, o no los cree. Y así todo, ¿no es cierto?, poder construir un camino que tenga que ver con información, con liberación del prejuicio, que es un verdadero camino hacia la paz. Si uno no se libera de los prejuicios, difícilmente puede haber un ámbito de paz pacificado o las vías de pacificación. Y también, ¿no es cierto?, en momentos particulares de nuestra nación, en algún punto de la historia, pasar a la acción en términos de dentro de cada una de nuestras posibilidades como comunidades religiosas, dar juntos una mano de características solidarias. Pero no es un ejercicio de ninguna manera teórico, o por lo menos no es teórico en la Argentina, es teórico en algunos lugares del mundo, pero básicamente también es justo reafirmar, y esto es justo y esto es una reivindicación que todos y cada uno de los argentinos deberíamos hacer en términos de lo que implica por ahí esta materia, es que existe un antes y un después del diálogo interreligioso, situado en un antes y un después del papado de Francisco. El papado de Francisco tuvo, de alguna manera, una irrupción de características mundiales en referencia a la cuestión del diálogo interreligioso. Ya casi no hay ningún lugar en el mundo que de alguna manera hoy se sorprenda en términos de que se organiza un congreso de características interreligiosas, invitando a veces a las religiones abrámicas, a veces abriendo más a todo el conjunto, que plantee la idea de la cuestión de la diversidad. Y esos fueron estos 7 años de papado, de un punto a otro punto del planeta, ¿no es cierto?, en una de las tantas cuestiones en la cual el Papa predica toda una cantidad de menciones y de recomendaciones en referencia al trato en la perspectiva humana, de abrir esta cuestión del diálogo interreligioso, desde el último de los países islámicos, pasando por cuando hizo la visita
a Israel, a Tierra Santa, ¿no es cierto?, pasando por los países, los ex países de la Cortina de Hierro, pasando por los países de América. El mensaje de diálogo siempre estuvo presente. Ahora, nosotros en un punto también, ya no discutiendo que el diálogo, como decía recién Dani, es una cuestión imprescindible, esta característica, porque, cuidado, ¿no es cierto?, quien se siente al servicio de Dios y marcado en la causa de Dios, ¿no es cierto?, y con eso plantea un tipo de bandera, ¿no es cierto?, que en su interior, ¿sí?, la cree como única verdad y no como una certeza, concretamente, también puede acceder a caminos de características fundamentalistas que lo lleven intransigentemente a prácticas que no tienen nada que ver con la convivencia. Pero es en este sentido de nosotros debemos plantearnos qué implica el diálogo hoy. ¿Y en qué tipo de mundo vivimos? No creo que para ninguno de nosotros haya habido, ¿no es cierto?, un mundo tan hiperconectado como lo es este. Ahora, toda esa hiperconexión que nosotros tenemos, toda esa suma de datos, ¿se traduce en más acercamiento humano? ¿Se traduce en más diálogo? ¿Cómo es nuestro día a día en términos del diálogo del interior? En la visión monoteísta clásica, uno sostiene un diálogo con el Creador, sostiene un diálogo con el resto de los hombres, sostiene un diálogo con uno mismo y sostiene un diálogo con el resto de la creación. En esa perspectiva, esta cuestión de diálogo, ¿no es cierto?, ¿está funcionando? Hemos construido también, en la perspectiva desde lo político, que es lo que da el cambio a las características por ahí de una sociedad, y estoy hablando de aquello que tiene que ver ya directamente con la cuestión, hemos constituido o estamos constituyendo lugares donde hay religiones políticas, donde la política se expresa en formato fundamentalista, como en el caso a veces de la economía, y es en definitiva el diálogo interreligioso que ha madurado. Yo coincido con Daniel, y siempre lo hemos coincidido, en términos de no establecer bipolaridades, en términos de es esto, ¿no es cierto?, o es lo otro, y sin hablar de que tomar el medio, pero sí lo que sustenta el diálogo, este que hablábamos, que se practica, o por lo menos se expresa en las religiones monoteístas, en estos términos de estos 4 puntos de la divinidad, ¿no es cierto?, los otros hombres, uno mismo y el resto de la creación. Existe la palabra mágica, o una palabra importante, ¿no?, una palabra mágica que tiene que ver con una perspectiva de abordaje del diálogo que no es otra que el equilibrio. Dialogar para recuperar mejores posiciones de equilibrio, porque si no, indefectiblemente, en la mayoría de las perspectivas, y nosotros lo podemos ver desde el deporte, la política, la economía, aquí y en muchos otros lugares del mundo, cómo la intransigencia va cobrando cada vez más adepto. Eso es el no diálogo. Eso es el no diálogo. ¿Por qué? Porque como Oscar decía hace un rato, el diálogo también incluye, indefectiblemente incluye la cuestión del silencio. Y es cuando nosotros comprendemos la cuestión del silencio, es ahí cuando nosotros aprendemos a escuchar. Me parece que Argentina necesita, nuestro país, nuestra sociedad, necesita un baño en términos de un diálogo sincero, entendiendo también que quien se sienta en una mesa dialógica, una mesa de diálogo real, no tiene que tener ningún problema en poder aceptar que algún momento puede cambiar su perspectiva de la realidad. Esto de ninguna manera es dejar ningún tipo de identidad, porque el diálogo interreligioso, por lo menos como lo entendimos durante todos estos años en el Instituto de Diálogo Interreligioso, no es un diálogo de características teologales. Yo sé de cristianismo y de judaísmo, porque de judaísmo me cuenta Daniel, me cuentan otros rabinos, de cristianismo en términos de doctrina me cuenta Oscar, o me cuenta el padre Guillermo Marcó, que participa nosotros con el instituto, pero es un intercambio de información en términos de que cuando por ahí nosotros rezamos, sabemos específicamente qué términos de remisión aplica el otro. No sabemos la fe, porque solamente la conoce nuestro interior, ¿no es cierto? Y no necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente, y esto es lo bueno del diálogo. Cuando yo me quiero identificar, ¿no es cierto? Cuando yo penetro aquello que a veces Dani define como la identidad blanda, yo no tengo ningún problema en reconocer el otro, quizás una mejor perspectiva y una perspectiva por poder acercarme incluso a veces a niveles del ámbito de la trascendencia. La pandemia también nos ha enseñado un montón de cosas, nos ha invitado a la reflexión, pero también nos ha dejado un valor, ¿no es cierto? Un valor que tiene que ver, o un valor que tiene que, con algo que yo creo que muchos pensamos o muchos sabíamos, la ciencia, nuestra gran aliada en términos
la devolución humanitaria, no necesariamente para todos los momentos y para todos los tiempos tiene todas las respuestas. La pandemia, aparte de la respuesta científica en términos de la cuestión de la vacunación, también necesita indefectiblemente una respuesta ética, de la misma manera que el cambio climático. Si nosotros estamos esperando que exista un misil que afloje con el calentamiento global, que lo van a inventar, vaya a saber en qué laboratorio, y eso por ahí no ocurre. Entonces, es función del diálogo también generar una conciencia de ética en términos de conseguir un mundo más dialógico, un mundo más en paz y básicamente un mundo más justo donde no se descarte a nadie. Gracias. Muy bien. Siguiendo con esta metodología que habíamos propuesto de unos minutos y la posibilidad de que cualquiera de ustedes haga alguna pregunta, hasta ahora una sola persona ha escrito, puso nota terminológica, no son dualismos, son dicotomías. No sé quién quiere contestar, si querés empezar vos, Dani, con esto. Bueno, si el señor lo dice, debe ser. No, Bueno, la verdad que no quiero técnicamente correcto. Acá nos corrigieron. Vos algo querías, algo fuerte, técnicamente por ahí. Dicotomía, está bien, dualismo, dualidad. Está bien. Ok. Estamos hablando de un tema de relación por afinidad o por oposición. Y en eso ¿sí? Está puesto el juego. ¿Sí? Si hablamos de cosas que son opuestas, o estamos dispuestos a que esas oposiciones no sean vistas como oposición, sino como una parte integrativa, ¿sí? De un sistema mayor. De eso estamos hablando. Bien, entonces, No sé, ¿puedo sí, decir una sí, cosita? Oscar. Sí, por favor, Oscar. Me parece muy importante en la línea de lo que hablaba Daniel, de considerarnos en servicio a la verdad y no en posesión de verdades. Cuando uno sirve a la verdad, entonces es posible salir de cualquier dicotomía o de cualquier antagonismo. Bien. ¿Alguien pregunta? ¿Puedo preguntar? Sí. A los tres, muchas gracias por lo que nos están contando. En términos fácticos, ¿cómo se traspasa el diálogo interreligioso al diálogo de una sociedad dividida como la que tenemos para lograr la paz social? No sé si soy claro en la pregunta. Bueno. ¿Quién quiere ¿Arrancó? empezar? Sí. La pregunta no puede ser más vigente, ¿no es cierto? Perfecto. Y la pregunta además es clarísima. Lo primero que nosotros tenemos que pensar, entre muchos de nuestros desaciertos como país y todas las veces en la historia que nos pusimos de acuerdo en el error, es si nosotros hemos en la educación creado mentes más preparadas para dialogar, ¿no es cierto?, que para tomar posiciones de características intransigentes, porque el diálogo también es una construcción mental, es cuando yo tengo una oposición de eso, o alguna cuestión que por ahí no está incluida o es desconocida, ¿no es cierto?, a mi escala de valor, ¿no es cierto?, yo lo pongo en estado de crisis, ¿no es cierto?, pongo en estado de crisis y planteo la cuestión del tema. Y es ahí, en esto último, que yo diría, donde nosotros tenemos el problema real. Mucho de lo que ocurre en nuestra sociedad también tiene que ver con un egoísmo interno que va más allá de la cuestión de la verdad. A veces, ¿no es cierto?, me parece que tenemos la percepción, o al menos en mi caso es una opinión, que importa muchísimo más lo que uno cree que la verdad, ¿no es cierto?, en sí misma. Y estas construcciones, ¿no es cierto?, ya sean de perspectiva mediática o aquello que desciende en términos del poder político, se construyen pura y exclusivamente con educación. De alguna manera, pensando, con educación no necesariamente no estoy hablando solamente de educación enciclopédica o educación de características técnicas. Es cómo, ¿no es cierto?, cómo
nosotros como sociedad, ¿sí? Más allá de saber o redefinir a veces en qué somos socios, podemos llegar a pensar en una idea de la construcción del bien. Porque ¿qué es lo que pasa acá? ¿No es cierto? Tenemos dos ideas de lo que es el bien diferentes, ¿sí? O por lo menos, si hay una, nadie obviamente estaría de acuerdo en que los chicos pasen hambre. Bueno, el tema es en el cómo llegamos, porque en definitiva, si no, en la Argentina es más fácil que se exprese una minoría organizada, incluyendo a la política, que una mayoría de buena voluntad. Entonces esto es participación, diálogo interno, toma de conciencia y educación. La primera de todas, la que tiene que ver obviamente con la casa, con independencia, ¿no es cierto?, del conjunto familiar que haya formado, ¿no es cierto?, cada uno. Y después pensar que si a nosotros también el proceso si se quiere, de construcción de toda esta hipótesis de grieta, o el nombre que le dan ahora, esta enunciación, llevó un tiempo, ¿no es cierto?, y cada vez se asienta más, porque la grieta, el éxito de una grieta es verdaderamente cuanto más profunda es. Rellenarla y deconstruirla, ¿no es cierto?, nos va a llevar también un tiempo bastante largo. Bien, leo otra pregunta. Sí, no, yo quisiera completar, dale. añadir, no completar, añadir a lo que mi querido Omar dice. Yo siempre recuerdo sí, hay un filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, ¿sí? Que él habla de la idea de... él usa el término munus, ¿sí? En la comunidad, que sería sociedad, existe el munus, y el munus está en el medio, y pensar que la comunidad es común unidad, dice, es un error, porque toda sociedad, ¿sí?, no es armónica, no existe la sociedad armónica. El munus es el centro, y munus quiere decir debate. Ahora, el tema es de qué manera llevamos a cabo el debate, ¿sí? Porque hay posturas antagónicas y no ocurre nada si en una sociedad tenemos posturas antagónicas. Hay diálogos que son más fluidos y hay diálogos que son más ásperos, pero no hay que tener miedo al diálogo y no hay que rechazarlo por el hecho de que sea áspero, ¿sí? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es el concepto de civilidad. Civilidad. Es decir, que estamos viviendo, ¿sí?, en una cívita, ¿sí?, en ese sentido que estamos viviendo con otro, y en esta cuestión de convivir con otro, ¿sí?, hay un concepto místico que se llama el concepto de tzimtzum, que quiere decir contraerse. Hay que saber que uno tiene que en momentos determinados contraerse en aras de la convivencia. Y ahí retomo un poco lo que me permito interpretar lo que decía Monseñor Ojea en relación a servir a la verdad, ¿sí? Servir a la verdad es muy diferente a considerarse, ¿sí?, dueño de la verdad. Y cuando decimos dueños de verdades, ¿sí?, estamos diciendo que justamente lo que decía Omar, ¿no?, buscadores de certezas. Buscadores de certezas. En el idioma hebreo, ¿sí?, la palabra emet, que sería, ¿sí?, la traducción de verdad, no se utiliza en el idioma usual, en el lenguaje usual. En el lenguaje usual utilizamos la palabra najón, que quiere decir cierto. Es decir, que yo tengo una parte, ¿sí?, puede ser que yo tenga una parte de la verdad, y el otro puede ser que tenga otra parte de la verdad. Ahora, ninguno de los dos, ¿sí?, en su individualidad tiene el carácter de la totalidad de la verdad, ¿sí? Entonces, en virtud de esto, este es el servicio a la verdad, ¿sí? Este es el servicio a la verdad. Habría, no sé si Alberto usted quería agregar puede algo. intervenir. Sí. Pablo VI decía que tenían que darse cuatro características en el diálogo. Me quedé pensando en la pregunta sobre cómo traspasar a los diálogos políticos o a otros diálogos, ¿no? Me parece que esto que voy a decir quizá pueda como, estas características puedan como influir en el diálogo político. De hecho, yo tengo que hablar con políticos y compartir una cantidad de cosas con algunos políticos, así que
y trato de proponerles continuamente la necesidad del diálogo. Debe ser, en primer lugar, claro. Cuando digo claro, es decir, reflejar nuestra propia identidad y buscar el modo de expresar bien el pensamiento, aunque el diálogo no es solo pensamiento, ni es solo racional, pero es muy importante la claridad que refleja una identidad. La segunda característica es que tiene que ser afable. Cuando digo afable quiere decir no puedo ser prepotente, no puedo ser avasallante en medio de un diálogo, no puede, es decir, es una condición sine qua non, diría yo, el tema de la afabilidad. En tercer lugar, la confianza en el ser humano mismo, ¿no? Es decir, de que yo puedo ser transformado por lo que el otro me traiga. Yo no estoy totalmente hecho, yo continuamente estoy necesitado de transformación, soy un ser incompleto. Y esto, la humildad de reconocerlo, si no es imposible, digamos, es toda una apologética continua. Y también confianza en la posibilidad que tengo de poder transmitirle a otro, a otra, y que sea transformada también a través de otra visión. No podemos ser tan cerrados que nos excluyamos todo tipo de transformación en nuestra vida, pensando que ya lo sabemos todo. Y en tercer lugar, la prudencia, considerando, poniéndome en el lugar del otro, considerando su edad, su tiempo de vida, su historia, ¿no? Porque si no me pongo en ese lugar tampoco voy a poder entender otras lenguas, ¿no? Simplemente aportar esto como parte de una necesaria mística del diálogo, si no es bastante imposible. Dani, ¿querés decir algo? Omar. No, pasemos a otra pregunta, ¿no? Ya Bueno, me parece que está más que leo contestado. las preguntas que aparecen acá. Una que es, ¿qué sería servir a la verdad en concreto para dialogar? Y la otra que se le parece es, a veces en una reunión de amigos o familiares se dice que para evitar problemas es mejor no hablar de religión, política o deporte. Yo creo que solo en este diálogo podemos, es decir, conocer al otro. En el diálogo interreligioso, ¿qué está prohibido? Dani, te estás riendo, así que... El fútbol, está prohibido el fútbol. Bueno, en estos en días... realidad tiene que ver con lo que Monseñor decía sobre la afabilidad y la prudencia, que nosotros lo definimos en el Instituto del Diálogo, ¿sí? Como estas cuestiones que tienen que ver con el núcleo duro de la identidad y el núcleo blando de la identidad, ¿sí? Si yo me voy a parar a decir Jesucristo no existió en el diálogo interreligioso, no solamente no es prudente, ¿sí? No solamente no es afable, sino que es insultante, ¿sí? Entonces, en este sentido, o lo mismo podemos hacer, ¿sí? En otras preguntas que nos pueden hacer nosotros los judíos, o que le pueden hacer a Omar Mira, nunca me voy a olvidar, en una oportunidad fuimos con Omar a una peña en Aedo, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, y una persona se levantó y le dijo a Omar, ¿ustedes tienen un plan, ¿sí? para tomar el mundo? ¿Sí? Entonces yo le dije a Omar, deja que yo respondo, ¿sí? Y le dije, sí, los musulmanes tienen un plan con el cual yo estoy informado de ese plan, pero no lo podemos revelar en Aedo, ¿sí? Es decir, hay cosas que son del orden ¿sí? de las observaciones petulantes, de las observaciones que tienen que ver con la agresión, desde el lugar de ciertos, ¿sí? visos integristas
que no corresponden al diálogo, ¿sí? Entonces, el diálogo es algo que va en camino, y en este camino uno se va, como decía Monseñor, descubriendo, ¿sí? Uno va creciendo, uno va madurando. A mí el diálogo me enseñó a darme cuenta todo lo cristiano que hay en mí y todo lo musulmán que hay en mí, y que fructifica el sentido primigenio, ¿sí?, de mi propia identidad judía. Y esto me parece que es algo esencial, y es el ejercicio que hacemos en el diálogo. Nadie sale del diálogo de la misma manera como entró, porque si sale del diálogo de la misma manera como entró, no hubo diálogo. Bueno. Sí, Oscar. Qué verdad es esa, qué verdad. A ver, ¿hay otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Agregando, si querés, mientras aparece la pregunta, sí. a lo que dice Dani, acá hay, perdón, hay una pregunta, adelante. No, dale, seguí, dale vos. Las dos vacunas de virus inactivados tienen escasa memoria inmunológica. Y ¿Esto es para nosotros, la pregunta sobre la escasa respuesta inmunológica? ¿O la escuché yo solo? No es para nosotros. Yo, si quiere, mire que nosotros hablamos de todo, pero ya esto no me animo, porque si no sería una contradicción absurda, ¿viste? Pero bueno. Acá hay una pregunta, Omar, si querés. ¿Qué pasa en las comunidades que se molestan cuando se dialoga con comunidades que pertenecen a la misma religión? Perdón, ¿cuál es la respuesta cuando las comunidades dialogan? ¿Qué pasa con las comunidades que se molestan cuando se dialogan con comunidades que pertenecen, seguramente no se dio cuenta, a otras religiones? A otras religiones. Claro. Bueno, mire, a veces lo más fácil de todo, ¿no es cierto?, es por ahí quedarse en la posición de comunidad, cerrarse. Lo cierto es que el primer diálogo es con los propios. O sea, yo también les podría contar mi experiencia, que esto en la cuestión islámica, al principio fue una cosa difícil, ¿no es cierto? O sea, quienes de alguna manera inician todo esto, cuando se inicia todo esto, también fue también mucho trabajo con el interior, ¿no es cierto? Porque todos tienen miedo a la pérdida de la cuestión de la identidad, o a decir mezclar, o plantearse un sincretismo. A veces es difícil, ¿no es cierto?, explicar. Y básicamente a veces cuando ocurren algunos problemas, ¿no es cierto?, afuera, les sirven también, o las actitudes de muchos, les sirven también como referencia o carne de cañón para postularse. A ver, lo voy a hacer más fácil. Yo no dialogo en virtud de lo pristino y lo puro que soy en referencia a lo que creo. Bueno, yo creo que no solamente es una posición equivocada, pero eso es un trabajo que todos nos debemos, todos y cada uno, dentro de nuestras propias comunidades, ¿no? Porque a veces es difícil, ¿no es cierto?, también decir qué es en definitiva lo que está haciendo uno con el otro. Y también se puede mezclar, ¿no es cierto? A veces mete la pata el hecho de lo político, o alguna cuestión que no podemos manejar, o que de alguna manera no tiene que ver necesariamente con aquellos que nosotros pregonamos. Pero sí, es un ejercicio sensato, siempre acercarse y hablar con los propios. Había dos palabritas que decían en mi tiempo de estudio en el seminario. Decíamos, hay una iglesia del miedo y una iglesia de la esperanza. La iglesia del miedo es la iglesia que teme perder su identidad cuando dialoga con lo diferente. Hablo de lo diferente en general. La iglesia de la esperanza es la que no teme, sino que de alguna manera
se expone, en cierto sentido, se muestra para enriquecerse con el diálogo. Ese era un tema muy de mi tiempo de estudiante, el tema del temor por la pérdida de la identidad. Después acá hay otra pregunta, o más vale es una afirmación. Hay felicitaciones a todos los que están exponiendo. Alguien que dice que el diálogo dentro de la misma, digamos, dentro de la misma fe no es diálogo interreligioso. Yo creo que lo que estamos hablando aquí es del diálogo en general, como un ejercicio para establecer puentes. Y como nos quedan pocos minutos, me gustaría que en el orden que empezamos vayan dando sus últimas palabras, primero Dani Goldman, después Monseñor Ojea y por último Omar Abud. Abrazo, Alberto. Bueno, gracias. Abrazo. Dani. Bueno, si yo retomaría con esta cuestión de si diálogo entre diferentes ramas de la religión no es diálogo interreligioso. Bueno, a veces sí, a veces no, porque a veces estamos tan diferenciados que parece que sería otra religión. Pero de todos modos, sí, es más difícil, es más complicado el diálogo intrarreligioso que el diálogo interreligioso, ¿sí? Pero por otro lado, el tema es no tener miedo, ¿sí? No tener miedo al dialogar, no tener miedo al qué dirán en ese sentido, no tener temor institucional, porque el temor es buen amigo, pero a veces es tan, ¿sí? Nos lleva a un sopor tal que no nos permite continuar en un camino de progreso, un camino de refinar nuestras ideas, en un camino de refinar nuestro espíritu. Y me parece que ahí es donde uno no tiene que tener, no tiene que tener miedo, ¿sí? Porque está en la búsqueda de un camino conjunto, ¿sí? Con otros que tienen vivencias diferentes, ¿sí? En esas vivencias diferentes nos reunimos en espíritu. Y eso es maravilloso, ¿sí? De todos modos, ¿sí? Yo diría lo siguiente. Estamos recién en la prehistoria del diálogo interreligioso. Más allá, ¿sí? De que en estos últimos 40 años, 50 años, hemos dado pasos agigantados a la usanza de, ¿sí? Un paso que no se dio desde la Edad Media prácticamente. De todos modos, recién estamos comenzando. Recién estamos comenzando. Yo siempre cuento la anécdota que una vez que fui a almorzar a la casa de mis padres hace muchos años atrás y mis padres me preguntaron, ¿y ahora dónde tenés que irte? Yo tenía que salir. Entonces le digo, sí, me voy a encontrar con el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Y mis padres me dijeron, qué barbaridad. Hace unos años atrás me pasó lo mismo, estábamos almorzando con mis hijas y me dicen, ¿a dónde tenés que ir? Y le digo, tengo que encontrarme con, ¿sí? Con Omar y con Guillermo. Me dice, qué bárbaro, qué bueno. Bueno, esta es la diferencia, ¿no? Y creo que los tiempos nos llevan a cosas diferentes. Es decir, yo no juzgo a mis padres que decían, qué barbaridad, porque no entendían de qué estábamos hablando y se veían en una cuestión de cierta belicosidad entre unos y otros, más allá de que Argentina, ¿sí? Ha permitido la convivencia como un elemento absolutamente característico, ¿sí? Pero por otro lado, me parece que este avance que hemos dado, ¿sí? en este encuentro del diálogo, ¿sí? Como forma genuina de reencuentro entre los hombres, ¿sí? Y de darnos cuenta que muchas veces debemos de poner ciertos argumentos y comprender los argumentos del otro y colocarnos en el lugar del otro, nos va a ayudar, ¿sí? Nos ayuda a nuestras almas y es un buen ejemplo también para la sociedad argentina en general. Gracias, Dani. Monseñor Ojea, sus palabras de cierre, por favor. Yo querría dar muchas gracias, ¿no? Yo cada vez que he participado de un diálogo con, más específicamente interreligioso, he sentido un enorme enriquecimiento del corazón.
y me ha llevado a pensar de que estamos reflejando al mismo Dios, porque Dios dialoga con el hombre, Dios sale de sí mismo, Dios interviene en la historia, Dios también es un buscador. De alguna manera, nosotros podemos decir que como hombres religiosos lo buscamos, pero lo buscamos porque Él nos buscó primero, me parece. Así que yo siento un enorme enriquecimiento y doy gracias de veras cuando puedo compartir espacio en el diálogo interreligioso. Me anima, me hace crecer. Y muchísimas gracias a todos y todas. Omar. Bueno, sumarme también, gracias Víctor, gracias Leonardo, siempre gracias a vos también Alberto por el tesón de todos estos años, ¿no? de provocar tantas iniciativas. Esta, Mar del Plata, Tucumán y todas otras tantas que la verdad que siempre, si hay alguien que realmente milita esto, sos vos. Así que vale que te lo diga hoy. Se me ocurrió ahora, ¿no? Pero es verdad, de corazón. Y la verdad que la experiencia del diálogo es una experiencia netamente humana. Como musulmán, ¿en qué creo yo? Y bueno, yo creo en la revelación del Corán, en la profecía de Muhammad. Creo que el Corán es la palabra increada, ¿no es cierto?, de Dios, custodiada, revelada específicamente en lenguaje arábigo claro, que contiene el espíritu de la Biblia, de la Torá también, en términos de que el Islam no se presenta como una religión nueva. Todo eso lo creo. Creo en la virginidad de María antes y después del parto, en la segunda venida de Jesús a la tierra. Toda la cuestión religiosa la creo. Sí, la puedo profesar, la expreso. Yo sé lo que cree Dani, porque Dani me enseñó, me contó. Me informó, aprendí, ¿no es cierto? Aprendí de las cuestiones que tienen que ver con la parte teológica, con la doctrina, con la ley, ¿no es cierto? Y de la misma manera, lo que cree Oscar en términos, ¿no es cierto?, del Dios hecho hombre, ¿no es cierto?, que viene, que redime el pecado, ¿no es cierto?, en términos de que el pecado original era un pecado cometido, ¿no es cierto?, del hombre hacia Dios y por el grado de infinitud, ¿no es cierto?, para poder redimirlo tenía que ser un hombre que fuese hombre y Dios a la vez. Lo sé, ¿no es cierto? ¿Creemos? No, la verdad que no, pero yo nunca tuve necesidad de ponerme a hablar de esto. Yo los vi orar, los vi hacer el bien, y benditas sean las manos de ambos, los vi dar y los vi comunicar. Y eso es en esencia la actitud que yo también trato cada día, en términos de que peleo con el ego, también de transmitir. De poder hacer el bien, ¿no es cierto? Y lo que creo, lo expreso, lo cuento, pero siempre es de la boca para adentro en muchos aspectos. A veces no es necesario, ¿sí? Porque si no, nos retrocederíamos a los años de las polémicas teologales de la Edad Media, que a veces uno las puede en términos académicos, bueno, pero en esta perspectiva, o especular racionalmente en términos filosóficos, pero la esencia, en esto que decía Oscar recién, de la cuestión de Dios, que expresa la diversidad, si se quiere, a través de todos y cada uno de los profetas que envió a los pueblos, ¿no es cierto? Desde Adán hasta Muhammad, pasando por Noé, por Abraham, por Jesús, ¿no es cierto?, por la visión que querramos tener, en esa visión de un mensaje para cada época, seamos nosotros capaces, ¿no es cierto?, de concentrar y de nuevo, ¿no es cierto?, de mucha gente sumada a una idea de bien, un ejército de bien, ¿no es cierto?, en la perspectiva que tenga que ver con el diálogo. Bueno, para concluir, le voy a pedir nuevamente al presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan que haga el cierre como corresponde, y le agradezco profundamente la invitación que nos hizo. Yo mucho para agregar no tengo. Yo creo que las palabras de Monseñor, las palabras de Dani, las palabras de Omar son muy claras y muy movilizantes. Cuando ellos dicen que vamos a abordar el diálogo como una forma concreta para construir puentes, se lo está realizando. Hay un claro mensaje que nos está llevando hacia una obligación y un desafío, que es seguir aprendiendo de personas como ustedes tres,
y entender que todos somos protagonistas, y a lo mejor muchos de los que estamos acá no tenemos la experiencia, la formación y la actividad constante que lleva adelante Monseñor, Dani y Omar, pero creo que estamos todos llamados no a ser espectadores de lo que los referentes nos están mostrando en el camino, sino a ser protagonistas y seguir el ejemplo de ustedes. En ese sentido, en nombre de la entidad, agradecerle a Alberto, agradecerle a Omar, agradecerle al Monseñor Ojeda y agradecerle al Rabino Goldman por este espacio maravilloso que han compartido con nosotros. Bueno, muchas gracias a mis amigos, a la comisión directiva de la DAIA, que está casi toda presente, a hermanos míos, Sergio Garte, están todos saludándome. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Monseñor. Hasta pronto. Gracias, Víctor. Saludos a todos. Gracias a todos. Chao, Omar. Un abrazo. Que estén bien, che, gracias, muchas gracias, siempre tan amables. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y especialmente a mi hermano Alberto. Gracias por esta inicio de construcción de puente, porque lo tendremos que aplicar siempre en nuestras vidas. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Dani. Hasta luego, Abrazo, adiós. Dani. Hasta luego. Hasta luego. Creo, de la embajada norteamericana en nuestro país.